Bien, ahora vamos a hacer un repasito de las componentes más habituales y vamos a ver un poco por encima para qué sirven. Primer material, el estaño. El estaño para soldar componentes electrónicas no es el mismo que el estaño para soldar en fontanería, ¿vale? Aparte de que es mucho más fino, es recomendable comprar uno finito, este que pone desde 1 milímetro de espesor. ¿Vale? Tiene una resina por dentro que nos ayuda a pegar, que ayuda a preparar lo que es el medio para soldar. Otra cosa que vamos a usar mucho, pilas. Yo utilizo casi siempre pilas de 9 voltios porque los circuitos que fabrico pues lo exigen. Tengo aquí un montón de marcas distintas. Tenemos en cada pila algo repetido que es el negativo, que es esta que tiene como una copa exterior, y el positivo, que es este chiquitín. Bueno, la diferencia entre una marca y otra se nota sobre todo si tienes algún aparatito de precisión. Yo lo que uso, por ejemplo, en los resonadores para tocar mi instrumento que se llama Sputnik, lo noto la diferencia entre unas pilas y otras. No sé cuál es, yo he preguntado a ver si se puede saber y no, por lo visto en las tiendas no te pueden ayudar. Solo puedo decir que esta de aquí, de esta marca, vale unos 5 eurazos, ¿vale? 5 euros, pero a mí concretamente me vale la pena. ¿Por qué? Porque es la pila que mejor resuena en mi circuito, ¿vale? Es la que mejor hace que mi circuito funcione. Esta recargable, ¿qué es lo que pasa con las recargables? Yo creo que van perdiendo su capacidad. Placa perforada, son estas placas aquí. Aquí encima vamos a construir nuestros circuitos. Hay un montón de tipos de placa perforada. Esta, por ejemplo, no sé si lo veis bien, está por filas, tiene el cobre en filas, entre medio no hay nada, ¿vale? Entonces esto nos sirve para ahorrarnos cableo entre un punto y otro, o tener que echar estaño entre un punto y otro, porque ya está toda la fila hecha de cobre, ¿vale? Aquí todas las conexiones van. Normalmente se cortan trocitos de una placa grande que te compras, no sé, unos 15 centímetros por unos 10, más o menos, y te tienes que hacer tú mismo algunos apaños dentro de la placa. Hay varios tipos, pero esta es bastante útil, la que va por filas. Luego tenemos esta otra, por ejemplo, cable. Bueno, yo recomiendo el cable rígido para los circuitos. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de cables, ¿vale? De estos finos para electrónica. Uno es rígido y el otro va por hilos. Es el un poco más flexible, pero el problema es que para hacer las conexiones dentro del circuito, el otro con el tiempo se estropea antes, se suelta, se parte, ¿vale? Este dura más resistente. Luego el otro, el que no es rígido, supongo que será más útil para conexiones externas o otro tipo de historias, pero bueno, este dura mucho. Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de algunas de las componentes que vamos a utilizar mucho en cualquier proyecto, y para que os familiaricéis con los nombres, sobre todo. Portapilas. Esta, por ejemplo, es para pilas de 1,5 voltios, de las pequeñas. Portapilas. Dos salidas, rojo, negro, positivo, rojo, negro, negativo. Lo mismo aquí, esta es para pilas de 9 voltios, ¿vale? Yo recomendaría otro tipo de conexión. Esta no me gusta nada. ¿Por qué? Porque se estropea muy fácil la conexión que está por dentro del plástico. Hay unas que son de plástico rígido. Si las encontráis, suerte. Condensadores. Estos son electrolíticos. Tenemos dos tipos. Electrolíticos y... bueno, no tengo suelto, pero lo podéis ver aquí, en esta placa. Este de aquí, esta lentejilla. ¿Se ve? Condensador cerámico, ¿vale? Este no tiene polaridad, este tiene polaridad. La polaridad la encontramos o bien en la patita corta, sabemos que es por la pata corta, pero en los condensadores tenemos también una raya aquí. ¿La veis? Una rayita gris, eso marca el polo negativo. Bien, los condensadores son una especie de pilas pequeñas que almacenan y liberan energía. Se miden en faradios. Esto concretamente está en microfaradios.
microfaradios. Lo que hace es medir la capacidad. También tenemos, como veis, que pone ahí 35 voltios. Eso significa que esta componente soporta 35 voltios. No hay una diferencia entre uno de 35 voltios y, por ejemplo, 220 microfaradios como este, y otro que soporta menos voltaje puede tener también la misma capacidad, ¿vale? La diferencia es esa, el tamaño, sobre todo, y cuánto soporta. Si tu circuito no necesita soportar tanta tensión, no necesita soportar, por ejemplo, 35 voltios, sino 16, por ejemplo, que es la siguiente medida, no, 25 es la siguiente medida y 16. Por ejemplo, tu circuito funciona a 9 voltios, necesitarías uno de 16. Entonces ocuparías menos espacio y cumpliría la misma función. Tenemos otra componente muy importante, las resistencias. Tampoco tengo ahora mismo aquí ninguna suelta, pero son estas de aquí. Esto de aquí es una resistencia, ¿vale? Son unas pequeñas componentes de cerámica. Lo que hacen es frenar la corriente, ¿vale? Se mide en ohmios, la resistencia se mide en ohmios. Puedes saber, como veis, las resistencias tienen unas banditas de colores y puedes saber la capacidad si conoces la tabla de los colores de las resistencias. ¿Qué es lo que hay que hacer? No hace falta aprendérsela, te la puedes descargar o puedes encontrar en internet y guiarte por ello. El zócalo para el chip. ¿Qué es esto? Esto es el soporte donde vamos a insertar este chip de aquí, pequeñito. Cada chip tiene su función. Si vas a hacer un circuito tienes que saber para qué sirve el chip. Hay diferentes, hay muy típicos, por ejemplo el 555, 5 pasos. O está este de aquí, que es un chip amplificador que se llama LM386, muy típico también. Lo único que tienes que saber, o algo que tienes que saber de los chips muy importante, es que tiene una muesca aquí arriba. ¿Se ve? No sé si se ve. Sí, ahora. Tiene una muesquita ahí, eso está marcando el número 1 del chip. La pata número 1, ¿vale? Y ahora, a partir de ahí, empezamos a contar de arriba a abajo, 1, y hacia abajo, 2, 3, 4, y empezamos desde aquí, desde el otro lado, 5 hacia arriba, 6, 7 y 8, ¿vale? O sea que arriba están el 1 y el 8, al otro lado. Hay una muesca, otra muesca también, ahí. Eso está marcando la parte superior, para que no nos equivoquemos. Si lo ponemos al revés, la hemos liado. Y el zócalo lo mismo. El zócalo simplemente es el soporte. Lo pondremos al principio del todo y así nos evitamos poner el chip y que se sobrecalienta mientras soldamos. Importante. El chip se pone al final. Tenemos los LEDs, típicos LEDs. Diodos LED. Hay otro tipo de diodo que no tiene luz, que no emite luz. Los diodos tienen una función que es que la corriente solo pueda pasar en una dirección. Tienen positivo y negativo, patilla corta, patilla larga. Y bueno, hay diferentes tipos de colores, como vemos, aquí tengo el rojo y azul. Hay LEDs, por ejemplo, como este, de infrarrojos, con su receptor. Luego pasamos a componentes mecánicas, que serían, por ejemplo, un pulsador con 2 salidas, y esto estaría dando encendido apagado, o sea, circuito abierto o cerrado, o en ese punto, vaya. Tenemos otro tipo de pulsador, por ejemplo, este reciclado, este se queda, ¿vale? Este también es muy típico, ¿vale? Se queda también. Tenemos los potenciómetros, esto lo vamos a usar un montón. Tenemos diferentes tipos, tenemos estos que son rotatorios, circulares. Potenciómetros tienen detrás la medición en ohmios, en Ks, ¿vale? Resistencias variables. Este es lineal, por ejemplo. Otro circular, muy común, con sus 3 patitas.